Bueno, yo creo que para México es una situación muy preocupante porque en el gabinete de Donald Trump, para el siguiente término, se está configurando un grupo de personas, sobre todo pensando en Stephen Miller, que tienen esta idea de que van a expulsar a los inmigrantes indocumentados, pero también Stephen Miller ha declarado América para los americanos, es decir, Estados Unidos para los americanos nacidos en Estados Unidos y no el resto de personas. Y eso implica un trato que nos podemos esperar de deportaciones masivas, como se ha anunciado, pero también va a haber medidas en contra de los migrantes documentados, de los migrantes permanentes legales. Y esto es una cuestión que va a tener repercusiones, pues no nada más en la relación bilateral con América, digo, con México y otros países de América Latina, pero también va a tener repercusiones para la propia economía de Estados Unidos, ¿no? Especialmente si consideramos que Donald Trump va a tener mayoría en el Congreso, pero no se está planteando una reforma migratoria, una nueva ley migratoria, sino un plan de deportaciones masivo. Y esa es una de las promesas de campaña que van a cumplir. Quizás no deporten a los 10, 13 millones de inmigrantes indocumentados, pero sí a muchos de ellos, a varios millones. ¿Millones, piensas, Gabriela? ¿Tanto como millones? Sí, millones. ¿Qué dices, Eunice Rendón? Bueno, pues yo creo que es una situación compleja, que lo primero que pone en riesgo Trump con estas promesas, y no solo Trump, como decía Gabriela, es Stephen Miller, pero también Tom Hoffman, que pues, fue el artífice incluso de políticas como la separación familiar. Ahora dice que no se preocupen, que los va a deportar juntos, toda la familia, y que ha estado pues muy ligado a diferentes épocas en Estados Unidos con un gran número de deportaciones. En la época de Obama, que hubo 3 millones de deportaciones en su momento, pues también él era responsable de esa área, y luego Donald Trump también lo pone en el área de migración y seguridad fronteriza. Entonces yo creo que el panorama lo primero que agrava es la dinámica social, la xenofobia y el racismo, y eso lo sufren todos, indocumentados y también aquellos que están de forma legal en Estados Unidos, porque esto al final conecta con los que son racistas y xenófobos, que ahora se sienten con el derecho de serlo. No es casualidad que durante la época de Donald Trump crecieron 20% los crímenes de odio, principalmente en contra de latinos. Ahora amaga con esta posibilidad de declarar una emergencia nacional para poder deportar. Hablaba Stephen Miller de 1 millón cada año. Eso significaría que haría 4 veces lo que la vez pasada. Es decir, él deportó cerca de 1.5 millones de personas en su primer periodo como presidente. Entonces, esto implicaría, pues ahora sí que el uso de figuras especiales o excepcionales como este de seguridad nacional, que claro, ahí faltaría ver logísticamente cómo se llevarían a cabo estas detenciones y deportaciones. Por supuesto, él quiere declararlo de forma excepcional como un caso de seguridad nacional para poder llevar a cabo deportaciones expeditas sin que sigan el debido proceso, porque hay una ley en Estados Unidos que protege también a las personas, y por eso hoy en las 56 cortes de migración que hay en Estados Unidos pues están saturadas. Hay 3.5 millones de casos pendientes de destrabar en estas cortes. Por eso es que no quiere irse por esa vía Donald Trump. Y otra cosa, tendría que hacer varios cambios. Por ejemplo, que priorizar que no sean delitos graves nada más, sino delitos menores, como pasarse un alto. Otro que pasa mucho en la comunidad latina, violencia familiar o el manejar habiendo tomado alcohol. En fin, otro tipo de delitos, sumarlos a la lista también. Y claro que la implicación de algunas autoridades locales que quieran ayudar a Donald Trump. Entonces, más allá de que si puede, yo creo que logísticamente es complejo, 1 millón cada año. Sin embargo, pues sí va a haber muchas deportaciones, pero sobre todo va a haber esta dinámica perversa que se da, que genera mucho miedo, y eso también daña a la sociedad misma, y por supuesto el impacto económico que puede tener por todo el trabajo y la mano de obra de la comunidad migrante. También las empresas. Ayer veía que había una discusión ya con algunas empresas que están viendo qué hacer para proteger a algunos de sus empleados por el impacto que pueda tener para ellas. Y claro que se va a meter con otro tipo de migrantes, por ejemplo, con aquellos que tienen algún beneficio migratorio, los del TPS, esta protección especial,
o para los Dreamers, aquellos llegados durante la infancia. También hay mucho temor entre los abogados de qué va a pasar con todos esos casos de refugio y asilo que están pendientes, o sea, tienen miedo que con todo esto de Donald Trump pues se venga para atrás. Claro, ya también prometieron las asociaciones de defensa de derechos civiles, pues ahora sí que ir contra Trump en los tribunales. Entonces, este es un asunto que puede seguir un proceso tortuoso en los tribunales. Sin embargo, Donald Trump cada vez tiene más poder también en los tribunales. Hay que recordar que en el Supremo Tribunal él propuso a 3 de los jueces que hoy están y el año que entra le tocaría proponer otros 2. Entonces, todo eso le va dando más manga ancha y él ya ha utilizado estas figuras. O sea, la emergencia nacional la utilizó para tener más recursos y poderlos utilizar en el muro fronterizo que prometió. Y también no hay que olvidar que en el COVID declaró la emergencia de salud pública retomando la ley del Servicio de Salud Pública de 1944 para poder regresar igual expeditamente, sin que sigan el debido proceso, también a miles de personas. Entonces, claro que hay que tomar cartas en el asunto. Es importante que la comunidad esté informada, que sepa sus derechos, que los conozca, porque puede haber este tipo de redadas que ya hizo alguna vez, las citas atípicas que hizo en el ICE, en estos servicios de inmigración, donde la gente iba según a dar sus direcciones y a la mera hora los detenían. En fin, sí llevó a cabo algunos mecanismos inusuales. Y Stephen Miller mismo ha estado muy insistente con quitarles la ciudadanía a aquellos que son hijos de migrantes indocumentados o aquellos que no la merecen porque en el proceso hubo alguna cosa que no era tan transparente, en fin. Gabriela de la Paz, estamos pues con el punto que tú misma mencionaste y con lo que dice Eunice nos detenemos más. Además de las personas indocumentadas, estarían estas otras personas que ya teóricamente estarían regularizadas sus situaciones. ¿Qué universo de personas es este? Estamos hablando de cuántas millones de personas estarían en este supuesto. Pues mira, tienes cerca de 800,000 personas de Haití, de El Salvador, de Honduras, que han tenido estatus de un estatus temporal por razones humanitarias, por las cuestiones del cambio climático que los hizo ir a Estados Unidos. Tienes, por ejemplo, situaciones especiales de algunos padres que están cuidando a sus hijos allá, lo que les llaman el baby anchor, ¿no? El niño nacido en Estados Unidos y que finalmente por algún proceso legal consiguen que el padre o la madre se quede con ellos. Una cosa que quiero resaltar después de haber escuchado a Eunice es que nos debe de quedar muy claro que la migración es un proceso administrativo y que parte del problema que tiene Estados Unidos ahorita es que los procesos se han atascado porque tienes muy pocos jueces migratorios, tienes un personal del Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía que se ha quedado corto frente a toda la gente que está llegando. Entonces, yo insisto que la solución no vendría con estas deportaciones masivas que se van a llevar a cabo, porque creo que Trump ha aprendido de su primer mandato lo que se puede y no se puede hacer y cómo mejorar lo que a lo mejor no le salió tan bien, ¿no? Y entonces, efectivamente, tiene 3 jueces que él nombró en la Suprema Corte de Justicia, tiene muchos nombramientos que se hicieron a nivel federal cuando él fue presidente. Y yo creo que va a buscar poner en marcha este mecanismo para buscar, no sé, lagunas legales y poder deportar aún a la gente que está hoy en día con un estatus migratorio legal. Ahora, como decía antes, esto puede tener repercusiones en la economía y como decía Eunice, en realidad lo que esto nos está creando es un sentimiento anti-inmigrante, pero sobre todo yo creo que se está marcando mucho hacia los inmigrantes latinos, porque también hay muchos inmigrantes chinos e indios que están sin los documentos adecuados, mucha gente que llegó con visa pero se quedó más tiempo, que está trabajando en el sector de tecnología, por ejemplo, o están en el sector de servicios y esos no se están tomando mucho en cuenta, pero también ese es el tipo de inmigrante indocumentado que podría ser deportado. En un contexto como este, les pregunto a las dos,
¿Qué debería estar haciendo el gobierno mexicano? ¿Qué deberíamos estar haciendo como sociedad en su conjunto? Porque si se avecina una deportación masiva, si de por sí ya tenemos una crisis migratoria en curso por razones diversas en territorio mexicano, con esta decisión que se anuncia, se tomará de manera muy pronta, ¿qué tipo de situaciones, qué tipo de cosas, qué tipo de asuntos tendríamos que estar ya instrumentando, pensando, diseñando? Ayúdenos a pensar, Eunice. Se quitó tu micrófono. Creo que la relación bilateral tiene que tomar tiene que tomar una dimensión distinta, no dejar toda la relación o todo el peso en la parte federal. Hay que tenerla a multinivel, con la academia, con los empresarios, con los medios, entre gobernadores de los estados fronterizos, porque si dejamos todo el peso solo en la parte del gobierno federal hoy con Trump, pues eso creo que puede ser complejo. Segundo, se tiene que trabajar mucho con los 52 consulados de México en Estados Unidos para la defensa migrante, para la información. Repito, es muy importante que la gente esté informada de sus derechos. En la época anterior de Trump pasó mucho que detenían a alguien y esa misma persona daba información que no debía dar y entonces tiene el derecho a quedarse callado. En fin, hay varios consejos que tiene que saber la comunidad. Viendo las cifras de estos 3.5 millones de casos pendientes en las 56 cortes de migración en Estados Unidos, vemos que 2.4 millones no tienen una defensa legal. Entonces es muy importante pues acercarle también esa asesoría, esa defensa legal por parte de los consulados en alianza con otros bufetes de abogados, con la propia Asociación de Defensa de Derechos Civiles en Estados Unidos. El tema mediático con información acerca de los aportes positivos también me parece que no hay que quitar el dedo del renglón y por todos los medios también que hoy utilizan las personas, las redes, etcétera, estar metiendo este mensaje, informando acerca de estos beneficios y los aportes. Tan solo nuestra comunidad migrante en Estados Unidos aporta el 8% del PIB, ¿no? Como un ejemplo. El tema también importante es el tema de poder informar y proteger a la comunidad. Yo creo que eso México va a tener lo que hacer y tener negociaciones más justas. Creo que no debemos aceptar lo inaceptable. En el periodo pasado de Trump aceptamos al menos 2 políticas inaceptables, como fue el programa de Quédate en México, donde los solicitantes de refugio esperaban sus procesos del lado mexicano y eso pues está muy documentado que fue inhumano, que realmente no funcionó y que afectó a muchas personas. Y además de saturar el territorio mexicano sin la capacidad y sin los recursos para hacerlo. Y segundo, el título 42, esto que con el pretexto de la pandemia retornaron a personas, Carmen, de hasta 7 países, además de mexicanos. Y Trump va a querer volver a deportar o regresar personas de otros países, sobre todo por la imposibilidad que tiene hacer deportaciones a Venezuela, Haití, Cuba, etcétera, ¿no? Entonces va a ser muy importante un equipo de negociación muy sólido, en donde multitemático, de seguridad, migración y el tema comercial, pues de la mano, porque así es como va a querer negociar Donald Trump y México tiene que poner también sus cartas sobre la mesa y no aceptar este tipo de políticas a cambio de nada. Se tiene que organizar la frontera en caso de esa presurización que habría con tantas deportaciones o regresos de personas de otros países. Y también creo que algo muy importante de reflexionar es nuestra propia política migratoria. Y ahí hay que darle muchos bríos en cuanto a una política de tránsito más actual, más real con lo que sucede en México, empleo temporal, servicios también temporales, tener una política migratoria productiva, ¿por qué no? Mejor ver todo esto positivo que puede dar la migración, pero hay que generar las plataformas adecuadas y creo que eso le falta a la política también mexicana. Hay que avanzar más en ese sentido con el sector privado, en fin, poder incorporar de una manera más inteligente a esos migrantes que transitan y se quedan un buen rato en México o a aquellos que deciden también quedarse o a los que retornen. Todo eso requiere logística, plataformas inteligentes, adecuadas y la colaboración con organismos internacionales, con el sector privado, entre diferentes niveles de gobierno, con la sociedad civil. Entonces es importante que también se impulse pues un plan interesante en ese sentido. La reintegración migrante, por ejemplo, de aquellos deportados mexicanos, también es muy importante porque dependiendo del tiempo que estuvieron allá, es la dificultad también de su reintegración acá. Y una de las características de los deportados de Trump, aunque en cantidad Obama le gana y es muy similar a la de Biden, una de las características más complicadas es que deportó gente
tierra adentro, que ya llevaban mucho tiempo en Estados Unidos con una vida, con todo por allá, y cuando lo retornaban realmente era una crisis y era muy difícil su reintegración. Entonces todo esto tiene que considerarse y en las negociaciones y en el trabajo que México haga de defensa también de nuestros migrantes en Estados Unidos. Bajo esta pregunta de qué hacer, ¿qué nos dices, Gabriela de la Paz? Pues bueno, yo creo que también tendríamos que buscar dentro de la agenda bilateral aquellos puntos que nos permitan negociar frente a Donald Trump, que estas políticas no nos dañen tanto, ¿no? Porque una cosa es que te digan vamos a deportar personas y otra la forma en que hacen esas deportaciones, porque una de las cosas que pasaba con Obama es que te deportaba a la gente a las 3 de la mañana sin avisar y te las aventaba en los cruces con México, y entonces acá los estaba esperando el crimen organizado. Y entonces habría que hacer un encuentro mucho más ordenado, porque finalmente no te van a estar deportando únicamente criminales, te van a estar deportando estudiantes, a madres, padres de familia, etcétera. Yo creo que México también tendría que evaluar dentro de su política migratoria las cosas que no están funcionando y deberíamos arreglarlas. Una de esas la mencionó Eunice, que es el tema del tránsito de los inmigrantes, que se está dando de una manera muy desordenada. Yo creo que también tenemos que prepararnos, como mencionó ella, porque nos van a enviar acá a todas las personas que probablemente el gobierno de Estados Unidos no pueda regresar a sus países de origen, no nada más los de Venezuela o los de Cuba o los de Nicaragua, sino gente de otros países mucho más lejanos, que los países ni siquiera les respondan las llamadas de oye, te voy a enviar un avión con gente. Creo que tendríamos que ver también políticas de empleo. En Nuevo León tenemos políticas que han estado tratando de ordenar a los migrantes para que, bueno, por lo menos en su paso por Nuevo León puedan conseguir algún empleo temporal, pero yo creo que también deberíamos pensar que quizás nuestras políticas deberían adaptarse mejor a estos flujos que estamos viendo y entender que México también puede asimilar a un grupo de estos inmigrantes. Pero yo creo que sin duda buscar alguna manera en la que Trump no imponga sus políticas, sino que sea algo negociado, porque finalmente pues esta es una relación sí asimétrica, pero es una relación interdependiente. Y yo creo que México tendría que estudiar mejor su posición para poder conseguir un mejor trato ante estas políticas que la verdad son bastante arbitrarias por parte de la próxima administración de Donald Trump. Bueno, para hacer eso, ¿qué se requiere? Además de habilidad diplomática, ¿qué tipo de negociación podría ser esta? Abundemos un poco más, les propongo, Eunice, a lo que está planteando Gabriela de la Paz. Bueno, ¿cómo sería? Imaginemos la escena de que el gobierno de Donald Trump sí está dispuesto a que el asunto pueda ser negociado de alguna manera. ¿Qué tipo de conversación, qué tipo de acuerdos, qué tipo de condiciones podría México mínimamente aspirar a tener? Bueno, yo creo que México tiene, es muy importante para Estados Unidos, como ya lo mencionaba Gabriela, y eso hay que ponerlo sobre la mesa. México tiene que anticiparse, como decíamos, con un equipo integral muy bien preparado en los temas migratorios, en los temas de seguridad, con amplio conocimiento de la relación bilateral también, por supuesto, en los temas diplomáticos y sobre todo con un estudio profundo del personaje. Ya sabemos las formas de negociar de Donald Trump y es importante poder responder sobre esas mismas formas con los temas en donde México es fundamental para Estados Unidos. Por ejemplo, para la seguridad de Estados Unidos, para que no entren terroristas a Estados Unidos, también México es un país importante. Yo creo que Donald Trump no va a quitar el dedo del renglón de los grupos criminales en México, incluso más que con el tema migratorio, yo me temo que va a estar muy insistente. Entonces ahí hay un tema que trabajar también en lo que México implica para Estados Unidos, en el tema mismo migratorio. O sea, hoy México, incluso la presidenta lo mencionaba, se redujo la migración, las llegadas a Estados Unidos casi en un 70%, pero este es derivado de que México aumentó también las detenciones
Entonces, todas esas negociaciones o acuerdos que se han hecho no pueden ser solo así a cambio de nada. Si México va a estar funcionando como esta especie de muro o va a aceptar estas políticas tipo Título 42, quédate en México, o esta que yo le llamo la política del desgaste, porque detienen a las personas cuando van llegando al norte y las regresan al sur, ni siquiera las deportan a sus países, las regresan al sur y una persona puede hacer esto 10 veces. Entonces, claro que lo que le apuestan es al desgaste y al cansancio de los migrantes, y que además muchos vienen en unidades familiares. Entonces yo creo que ahí tendría que ser a cambio de un recurso para ordenar, para que trabaje la sociedad civil, porque muchas veces en las fronteras lo que hemos visto es que quien se encarga del tema son las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ¿por qué no, a través del acuerdo bicentenario que ya existe, o no sé si le van a cambiar el nombre otra vez, pero a través de estos acuerdos, pues que bajen recursos para las fronteras, para los gobiernos locales y la sociedad civil, que puedan estructurar programas de integración y de llegada mucho más sanos y mucho más efectivos de lo que hasta hoy hemos visto. Ese es un punto de negociación, no aceptarlo solamente por una amenaza. Ya decía Brad, ¿no?, que si me amenazan con el tema de los aranceles, bueno, pues nosotros les vamos a poner también aranceles. Entonces, no sé si es precisamente con ese tipo de formas, pero sí que México haga un contrapeso. Es desigual la relación, pero al final somos importantes para ellos. Y lo que yo decía hace un momento, no dejar toda la relación en la parte federal. Sí hay que ampliar, hay que hacer una estrategia para tener una relación entre las cámaras empresariales, entre incluso legisladores y legisladoras, entre las fronteras, los gobernadores de fronterizos, con la academia, con los medios, en fin, realmente hacer una estrategia multisector sería fundamental, y sí anticiparse mucho al tipo de respuestas que se le puede dar a Trump con los temas que ya sabemos que va a empezar desde el día 1, que es declarar a grupos criminales como terroristas para poder tener una posición más intervencionista, el tema de las deportaciones masivas, no solo de mexicanos, también de otros países. Si México no acepta el retorno de personas de otros países, Estados Unidos no puede decidir por México. Entonces, ahí es un punto de negociación fuerte que tiene México también para hacer ciertos contrapesos, por ejemplo. ¿Qué dirías para cerrar, Gabriela de la Paz, de cómo debe ser esto? Complementando a Eunice, yo creo que además de lo que menciona, tendría que hacerse una alianza, por ejemplo, con grupos empresariales, la American Chamber of Commerce, cuando Trump dijo que nos iba a poner aranceles a todos los productos que vinieran de México, la American Chamber of Commerce, el presidente allá le dijo, a ver, espérate tantito, porque son empresas mexicanas estadounidenses que trabajan desde México, y eso les perjudica a ellos. Y creo que la otra cosa que serviría para redondear esto sería una campaña de cabildeo, no nada más con las autoridades federales, porque coincido con Eunice, esto se tiene que pasar a niveles estatales y locales, sino también empezar a negociar y cabildear con los gobiernos estatales y locales de Estados Unidos. Digo, finalmente tenemos que aprovechar esa extensísima red consular para hacer ver lo que implica la presencia de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, para hacer ver lo que implica todo este asunto de la inmigración indocumentada, y ver cómo ellos puedan también cambiar su enfoque, porque hay que ver que lo que ha pasado de los 90s para acá es que hay una visión negativa del inmigrante indocumentado, cuando no siempre fue así. Entonces hay que volver a buscar cambiar ese enfoque y agarrar a todos los aliados posibles en todos los sectores, público y privado, para que puedan ayudar en este cambio, ¿no? Y entonces me parece que con eso podríamos redondear toda esta estrategia de efectivamente mostrar si es una relación asimétrica, pero también es una relación interdependiente. Estados Unidos necesita a México como un aliado para poder ser un país que esté más seguro. Y ese es un punto que nosotros, creo yo, que no hemos sabido aprovechar en ninguna de las administraciones mexicanas. Pues esta es una administración que empieza, aunque hay varios funcionarios que estuvieron en el sexenio pasado, pero vamos a ver qué tipo de postura asume México en función de esto que viene. Muchísimas gracias a las dos por estar aquí. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, gracias por tu presencia y hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Gracias, Eunice, y gracias a Gabriela de la Paz, profesora de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Gracias, Gabriela, y hasta la próxima. Buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días a las dos, Gabriela y Eunice. Pues así se ven las cosas con este importante y urgente tema.